Buenas tardes. Pues vamos a hacer un pequeño ejercicio de cómo se procesa un JSON de uno de los contratos del sistema 6, que es el de compras públicas. Entonces vamos a ver un poquito de todas las fases que un contrato normal tiene y vamos a ver cómo lo podemos ver eso en términos de un JSON, que es un formato de texto, y por qué necesitamos ese formato. Y posteriormente lo vamos a visualizar en una herramienta muy sencilla. ¿Ok? Entonces la primera parte es explicarles un poquito de todas estas partes, ¿no?, que tienen los contratos. Entonces, pues como ya muchos de ustedes saben, los contratos del sistema 6 están alineados al estándar de datos de contrataciones abiertas, que es este de aquí, que es el OCDS, que sus siglas significan el Open Contracting Data Standard. No me voy a ir a detalle de todo lo que esto significa, pero en resumen lo que quiere decir es que nuestros contratos deben de tener cierta receta, cumple con cierta receta, con cierto estándar, cierta cierta guía, cierto marco de cómo se deben de presentar los datos de los contratos. Entonces, de esa manera podemos tener la información ordenada. ¿Ok? Entonces, bueno, pues es un estándar internacional y nos interesa que toda la información se siga publicando de esta manera porque así todo está ordenado y además se pueden aplicar modelos y se puede hacer analítica sobre los contratos de una manera sencilla. Entonces, las partes que tiene un contrato, que usa el EDCA, son la parte de planeación, que en la traducción al inglés es planning, o sea, más bien la traducción al español es planeación, ¿no? El nombre original es planning. Después tenemos tender, que es la parte de licitación. Después tenemos award, que es la parte de adjudicación, ¿no?, que es ya cuando se, este, se adjudica, se otorga un contrato. La parte de contratos, que es justo ya la parte en donde se pueden ver todos los documentos de contratación, y la parte de implementation en inglés, que es la parte de ejecución en español. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Todos nuestros contratos van a tener estas fases. Ahora, ¿cuál es la manera más natural para guardar un contrato que pasa por todas estas fases, desde la planeación hasta la ejecución? Y la respuesta es el JSON, ¿ok? Entonces, ¿qué es el JSON? Simplemente es un formato de texto que nos permite guardar información que naturalmente está anidada. ¿Qué queremos decir con esto? Lo que queremos decir es que un contrato, a pesar de que tiene, pues sí, esta etapa lineal de ejecución, hay muchas partes que van involucradas en cada una de estas etapas, ¿no? Por ejemplo, pues en la parte de planeación, pues se tiene un chorro de información, ¿no?, sobre quién es la entidad que planea, cuándo, qué documentos hay de planeación. Y para la parte de todo lo demás de licitación, de adjudicación, de contratación y de ejecución, o sea, se imaginarán que hay una dinámica de actores que están interviniendo y que se están relacionando y generando documentos. ¿Qué es lo que sucede? Si nosotros un contrato lo ponemos en forma de tabla, o sea, que podría ser, por ejemplo, un CSV de Excel, ¿qué es lo que va a suceder? Que vamos a tener un millón de pestañitas. Ajá, porque tenemos subestructuras de datos, ¿no? Que tienen que ver, por ejemplo, con la parte que les dije de planeación, ¿no? Que tiene muchas características. ¿Eso cómo lo guardamos en una tabla? No se puede, escapa, ¿no? Escapa al formato lineal de tablas. Entonces, la estructura más natural es tenerlo en JSON, que es un formato de datos muy adecuado para datos que tienen estructuras anidadas, como lo son este tipo de contratos. ¿Ok? Entonces, bueno, a esto no lo hagan tanto caso, pero el punto importante es el JSON.
Si se fijan aquí se puede ver, ¿no? Que hay como anidación, ¿no? Se habla de un tipo de aquí de estatus y viene el título, ¿no? El título como de la variable, la descripción, si se fijan es la descripción de la variable, el tipo de la variable, ¿no? Que puede ser string o nulo, y tal cual el valor de la adjudicación, ¿no? El award status, que puede ser en este caso pending, active, cancel y unsuccessful. Entonces, si se fijan, el formato JSON nos va a permitir guardar los datos de una manera anidada. Esa es la ventaja. Ahora, bueno, aquí no voy a entrar en detalle de cuál es la diferencia de verlo como tabla. Ya les platico un poquito que tenemos muchas pestañas y cuando lo tenemos en JSON, pues se ve como al principio parece que está muy complicado, ¿no? Pero ya cuando lo analizamos a detalle y le entendemos un poquito la estructura, nos damos cuenta que es la mejor manera tenerlo en JSON. Si no, realmente se vuelve súper complicado. Imagínense tener 100 pestañitas de Excel para tener 10 contratos. No tiene mucho sentido, ¿no? Entonces se vuelve más natural analizarlos en JSON. Ahora, eh, otra cosa interesante del EDCA es que va a tener una parte del esquema, o sea, cada campo, o sea, que sería como cada nombre de variable, en este caso, por ejemplo, las adjudicaciones tienen varias variables, ¿no? El ID, el título, la descripción y tienen un estatus también, que era el que si está pendiente o si está activo, cancelado, que era lo que habíamos platicado. Pero a su vez, si se dan cuenta, ese estatus tiene también sus propias características, ¿no? Aquí está la parte de la anidación que les comento. Entonces, para eso nos va a servir el esquema. Ajá, que cada campo va a tener asociado su esquema JSON y eso nos va a permitir guardar toda la información, va a estar concentrada en cada uno de los JSONs y va a traer la parte de los datos reales, por ejemplo, en este caso, si fuera una adjudicación, vamos a tener todos los datos de la adjudicación, el ID, el título de la descripción, el estatus, la fecha y el valor. Y a su vez vamos a tener una sección de metadatos, ajá, en la parte principal, que justo nos va a hablar de este esquema, del esquema que se está usando para esa adjudicación en especial. ¿Ok? Entonces eso es importante. Eh, entonces, justo solamente un documento en formato JSON que cumpla estructuralmente con el esquema EDCA se va a llamar los datos del EDCA. Entonces, esto es importante, ¿no? Porque los contratos tienen que pasar por una validación del estándar para decir si cumple con el estándar o no cumple. Y bueno, eso es pues un trabajo muy grande, pero una vez que ya se tiene todo así, pues se podrán imaginar que está todo ordenado y sabemos exactamente qué hay y en dónde. ¿Ok? Em, ok, esto no es importante, pero nada más para que lo conozcan. Este sería como el esquema, si les da como mucha duda, como más bien mucha curiosidad, pueden entrar acá, y esta sería todo el esquema completo. O sea, ahora sí que es toda la definición, todo el cascarón, toda la receta de qué es lo que debe de llevar se le va a llamar aquí en el estándar un documento, que sería básicamente un contrato. Un contrato va a llevar toda esta estructura, por supuesto, a veces va a estar vacía en algunas cosas, a veces no, pero lo importante es la estructura, el cascarón. Entonces, todos los contratos van a tener la misma estructura, entonces todos los contratos se pueden analizar de la misma manera, unos con más información, otros con menos información, pero eso es lo importante, el estándar. Ok, bien, entonces les contaba, ¿no? Que son estas cinco fases. Y Ok, platicándoles un poquito de las secciones que va a tener un documento en formato OCDS, que es el EDCA, es lo mismo, ¿no? Es el Open Contracting Data Standard. Em,
Y les quiero platicar esto porque eso es lo que van a encontrar a la hora que ustedes analicen su contrato. Entonces es importante que entiendan todas las partes que va a tener para que cuando lo vean todo completo no se hagan bolas, ¿no? Porque uno se espanta, ¿no? O sea, si a uno le dicen, analiza esto, híjole, pues va a decir, no, ¿qué me estás dando, no? Pero en cambio, si vemos cuáles son las partes que tiene desde el inicio, pues ya va a ser mucho más sencillo, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata? Ok, el documento UCDS va a tener secciones, ¿ok? Todos los documentos en formato UCDS van a llevar todos estos componentes, a veces con más información, con menos, pero siempre esto, esa es la receta. Va a tener primero una parte de metadatos, ajá, hasta arriba. Luego va a tener, a ver, se los voy a ir mostrando de una vez. No, me voy a esperar todavía para que lo veamos en la aplicación, pero va a tener una parte de metadatos, eh, va a tener una parte de partes, que son como las parties en inglés, que son los entes que están involucrados en el contrato. Esto es el comprador, los oferentes, ya el ganador del contrato. Y va a haber otro que se llama Procuring Entity, que es, por ejemplo, el comprador puede ser la Secretaría de la Función Pública, pero la Procuring Entity, que va a ser como la que va ahora sí que hacer la firma directa del contrato, esa puede ser, por ejemplo, la subsecretaría de egresos, no sé qué, ¿no? Entonces, aquí están las partes. Y ahora aquí, si se fijan, ya viene la parte de planeación, que era la parte que habíamos visto acá. Ajá, la parte de licitación también, de adjudicación, o sea, es la misma parte como aquí lineal. Y es la parte del contrato también, y la parte del contrato adentro va a tener la parte de implementación. Entonces, la única diferencia con la línea que habíamos visto es que se agrega la parte de parties, ajá, que son las entidades que están involucradas, y la parte de los metadatos, que es pues justo la parte que agrega el estándar, ¿no? Que necesitamos que el estándar también considere estos elementos. Entonces, sí, es un poco lo que ya les había platicado. Y bueno, un poquito para que creo que se imaginan intuitivamente que tiene, por ejemplo, la parte de parties, ya les platiqué, la parte de planeación, pues va a tener toda la cuestión de presupuestos, de propuestas, o sea, en términos de documentos más bien, de cosas que se hayan hecho en la parte de planear qué servicio o qué producto necesita una entidad de gobierno, ¿no? Entonces, toda la parte de planeación. Eh, Ahora, la parte de licitación, pues va a tener que ver con cuando se abre, ¿no? la licitación a competencia, ¿no? Cuando se dice, necesito este servicio, ¿no? Y hay oferentes, ¿no? Empresas que dicen, yo quiero participar y bueno, toda esta información se va a ver aquí. Ahorita vamos a ver un ejemplo ya concreto. La parte de adjudicación es bueno, ¿no? Cuando ya se dice, ok, de todos estos oferentes, decido que este es el ganador. Y la parte del contrato pues ya va a tener que ver con el contrato que se firma, quién fue el ganador. Bueno, también aquí en la adjudicación también se ve, pero también aquí en el contrato se ve quién fue el ganador. Y pues toda la parte de seguimiento, ¿no? De cómo se va dando el contrato, cómo se va cumpliendo con el contrato, etcétera. Eh, por supuesto, el monto del contrato, la descripción del contrato, todo. Entonces, pues bueno, si esto es un poquito más técnico, pero lo único que quiere decir es que si se fijan la parte de, por ejemplo, un party, ¿no? Un party lo podemos tener en diferentes lugares, ¿no? Por ejemplo, el Procuring Entity lo podemos tener en varios lugares participando, ¿no? En las etapas, fungiendo algún rol, ¿no? Entonces, en ese sentido se dice que es más conceptual que temporal, ¿no?
cómo se organizan estos documentos, estos datos. Em, ok, pues esto es un poquito lo que ya les platiqué, ya con cuestiones como ya específicas, pero esto lo vamos a ver mejor en el ejemplo ya concreto para que no se pierdan con tanta información, porque sé que es bastante. Eh, entonces, pues bueno, yo creo que por aquí es toda como la parte conceptual. Ahora lo vamos a ver prácticamente, ¿no? ¿Cómo se ve? O sea, ¿cómo se ve un contrato? Esa es la pregunta, ¿no? Que en términos del estándar se van a llamar documentos, ¿ok? Los documentos, aquí dicen, ¿no? Secciones de un documento UCDS son todo esto, todo esto. Entonces voy a tratar de visualizar cómo se ve un documento. Acá en nuestro lenguaje normal es un contrato en el formato ETC. Entonces la pregunta, ahora, ¿cómo se ve? Entonces me voy a ir a esta herramienta, les vamos a compartir los links porque van a tener un pequeño ejercicio para que ustedes lo apliquen ahora, entonces no se preocupen, van a tener todo el material. Entonces, este es un visualizador del Open Contracting Data Standard. Esta es una herramienta que ellos hicieron y lo que me va a permitir es, en lugar de ver algo de este estilo, bueno, este es el esquema completo, ¿no? Pero un contrato así normal se va a ver de este estilo, o sea, se va a ver muchísima información, no le van a entender nada. Y la idea es, se va a ver como algo así, por ejemplo. Se va a ver, ustedes lo abren así completo, justo. Ustedes nada más abren un contrato, se va a ver algo de este estilo. O sea, es muchísima información y es así de, bueno, ¿y esto cómo lo como, ¿no? ¿Cómo lo entiendo? ¿Cómo lo analizo? Si se fijan por aquí dice buyer, tender, que son las partes los parties, ¿no? Las parties que les explicaba, pero son muchas cosas, ¿no? Si se fijan, tender tiene un montón de cosas, ¿no? Como que uno dice, pues, ¿qué más? ¿Qué puede tener el tender? Pues tiene un montón de información. Entonces, ¿cómo digerimos toda esta información sin que se vuelva un dolor de cabeza? Porque esto se podría analizar en la terminal. Puede ser que después les demos un ejemplito, pero no los queremos torturar mucho ahorita. Entonces, pues básicamente es cómo paso de verlo así a verlo de una manera que le pueda entender, ¿no? Y para eso está esta herramienta que está increíble. Entonces, aquí, ¿qué es lo que le van a dar? Esto es importante, ¿ok? Les vamos a compartir una carpetita con algunos contratos. Lo importante es que ustedes le pongan aquí el contrato individual. Hay algunas bases de datos que a veces traen un chorro de contratos, o sea, como si fuera una base de datos. Imagínense que es una base de datos de contratos. Y eso está bien, pero si ustedes le ponen aquí upload file y le ponen una base de datos de contratos con este estándar de contrataciones, no lo van a poner a analizar. O sea, aquí la condición para poder analizar es un solo contrato, solamente un contrato. Entonces, en la carpeta que les vamos a compartir solamente van a venir contratos individuales, ¿ok? Y ya ustedes escogen cuál quieren, ¿ok? Porque esta visualización es por contrato individual, ¿va? Entonces ya le dan upload file, ajá, y por ejemplo aquí ya tengo abierta la carpeta de contratos, ajá, si se fijan, .json. Cada uno de estos es un contrato, ¿ok? Si se fijan hay un chorro. Pues imagínense todos los contratos de la administración pública. Esta es nada más una carpetita. Entonces, una parte de 2018. Entonces, se imaginan que es un chorro de información. Entonces, literal, agarro una random. Ajá. ¿Y se fijan? Uy, como magia. Ajá. Como magia. Pasé de tener algo de este estilo. Ahora sí que solamente programadores pueden entender. Ajá, paso de tener esto. Ah, voy a pasar, no, mejor lo voy a ver aquí. Entonces, ¿cómo analizo esto, no? Entonces les decía, tenemos varias secciones, ¿no? Habíamos dicho, ¿cuál es la primera? La parte de los metadatos, ¿cierto? O sea, esto se le llama documento, ¿no?
Esto es un documento. ¿Qué es? Un contrato, es lo mismo, pero como el término técnico es documento. ¿Qué secciones tiene? Bueno, todas estas, pero ya nos espantan, ¿no? Porque ya vimos que la estructura conceptual es sencilla, ¿no? Bueno, sencilla de entender, ya de aplicar y de, de tener toda la información, así es ya el chiste, ¿no? La parte de metadata, que era la parte de arriba, ¿no? Que nos va a dar información. ¿Qué información nos da? Pues nos da el OCID, que es un ID único que se genera con el estándar. Entonces hagan de cuenta que cada contrato va a tener uno diferente. O sea, es una manera de identificar de manera única cada uno de los contratos. Eso es inteligente, no hacerlo. Entonces el estándar nos permite ya generar automáticamente uno, ¿no? Claro, tiene ciertas características, ¿no? O sea, si se fijan aquí hay una fecha, o sea, hay unas reglas de cómo construir este ID, pero lo importante es que cada contrato se puede identificar de manera única. Parece algo muy trivial, pero muchas bases de datos no tienen esto, entonces luego se vuelve un problema, ¿no? Como identificar, oye, dame el contrato tal, tal y tal. Uy, pero no, pero depende cómo lo escribas, ¿no? Depende cómo... No, no, no. Aquí yo ya sé que si yo te doy va a ser este contrato y nada más no va a haber nada que se le parezca, o sea, solo es el único contrato que tiene este OCID, entonces es importante. Y tiene otros datos que serían parte de los metadatos como el release ID, la fecha, el lenguaje, que en este caso pues es español, eh, tags, o sea, tiene cierta información que son metadatos. Esto realmente no es tan importante como visualizarlo acá, pero ¿qué es lo que sí es importante? Que este JSON tiene pegado el esquema. O sea, tiene pegado, si ustedes abren el JSON en la consola, va a tener pegado algo de este tipo. Ajá. Con toda la parte de el esquema y toda la parte de los metadatos que deben de tener. ¿Y eso qué? ¿Eso para qué me sirve? Eso me sirve justo para que yo se lo pueda meter a LowCDS, a esta herramienta. ¿Qué pasa? Si yo me voy a los datos de la plataforma digital nacional, en el sistema 6, que es este sistema justo de contrataciones, y yo me voy a explorar aquí las contrataciones, que serían justo lo mismo que estamos haciendo, o sea, una línea de aquí, se fijan, aquí está el OCID, es un contrato, entonces si yo lo abro y yo lo descargo, y yo me voy ahora acá a la herramienta y le doy en Upload File el contrato, debería de funcionar, ¿no? Pero no funciona, ¿por qué? Porque nosotros para procesar estos contratos acá no necesitábamos la parte del estándar acá o sea, como de esta parte de metadatos que sí necesita esta herramienta para poder procesar los contratos. No sé si ya lo compliqué mucho, pero el punto, o sea, lo que les quiero decir es que cuando hagan el ejercicio que les vamos a pedir, no vayan a irse aquí porque seguramente ya se han metido a la plataforma y ya conocen que tenemos aquí un visualizador de contrataciones. Entonces, que no se vayan a meter acá y bajar directamente los contratos de aquí, ¿no? Porque se puede. No, váyanse directamente a la carpeta que les vamos a compartir, porque eso ya tiene los datos que necesita esta herramienta de visualización para que puedan ver todo así, ¿no? Como todo ordenado. Nosotros no lo pusimos porque no nos servía para nuestro ejemplo en particular, ¿no? Pero para ustedes quieren utilizar esta herramienta muy amigable, sí lo van a necesitar, ¿ok? Bien, entonces, ya está la parte de aquí del metadata. Ahora, ¿qué más? Ok, esta es la primera parte, ¿no? Ahora dijimos, ¿no? Que hay parties, que son las partes, planeación, licitación, adjudicación y contrato, ¿no? ¿En dónde veo todo eso? Pues aquí. Si se fijan, aquí está la parte de las parties, que son las partes, procuring entity, que es justo lo que les decía, ¿no? O sea, el buyer, que es el comprador, es la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, pero la entidad que está comprando el servicio, que está como haciendo abriendo la licitación, es la SEDATU, que sí forma parte del buyer, pero es como literal como la oficina, ahora sí que la oficina que quiere hacer la compra, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que sucede con las parties, no?
Pues bueno, las parties, y aquí aparece, ¿no? Tenemos la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial Urbano y te dice, ¿no? Hay una variable que te dice cuál es el rol dentro del proceso, ¿no? De todo el proceso de contratación. Y te dice, mira, pues este es el buyer. Ah, perfecto. Contact point debería, aquí pues hay una variable que se llama así, no viene nada, ni la dirección, ni identificadores. Y no importa, o sea, no es que esté mal. Les digo, hay contratos que son como más exhaustivos, que están más llenos y todo. Hay otros que no tanto. Pero bueno, también obviamente pues estas herramientas y esta manera de tener los datos estructurados nos ayudan justo a detectar, ¿no? En dónde está faltando información que debe venir, ¿no? Entonces, si se fijan, ahora tenemos el Procuring Entity, que es la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, ¿no? Aquí sí viene ya el contact point y la dirección. Y bueno, aquí pueden ir contando, o sea, este fue un contrato que habría así al azar, ¿no? Es como contar la historia, porque alguien diría, ¿por qué no viene el punto de contacto de la Secretaría de Desarrollo Agrario? Bueno, no viene de la Secretaría tal cual, pero viene de la entidad que está comprando, ¿no? Entonces, aquí está, ¿no? El teléfono, viene todo, ¿no? Eh, Viene hasta acá el identificador, más información, ¿no? Entonces, aquí hay, ¿quién es Nelly Elena Carrón Barrón? Bueno, roles within process, o sea, qué rol tiene dentro de todo el proceso de contratación? Pues resulta que fue un oferente, ajá, y fue ya como el supplier, ¿no? O sea, compitió y ya se volvió el ganador, ¿no? Entonces aquí viene los datos, ¿no? Por ejemplo, aquí no viene tan completo, ¿no? Pero viene aquí una dirección y viene aquí su RFC, ¿no? Entonces, si se fijan, pueden ir haciendo una historia y pueden irse dando cuenta, oye, pues aquí como que falta más información, ¿por qué no está? Pueden ir contando la historia del contrato y eso está buenísimo, ¿no? O sea, desde la parte de quiénes están involucrados en el proceso hasta cómo se va desarrollando, ¿no? Entonces, eh, aquí está la parte de que ya hemos visto, ¿no? De Procuring Entity. Ahora sí que las parties tienen estas partes de acá, ¿no? De Procuring Entity y del buyer, ¿no? Porque al final dijimos que eran, si se fijan, no les miento, son son partes, Procuring Entity y buyer de los parties, ¿no? Era justo lo que les decía. Entonces, esta información de aquí es un subconjunto de lo que voy a encontrar acá, ¿no? O sea, en parties también voy a encontrar ya la parte del supplier, ¿no? Del oferente, ¿va? ¿Qué sucede aquí? Está interesante. No hay nada en planning, ¿no? Dijimos que otra parte importante era la parte de planeación, ¿no? Que para que recuerden, estaba en la parte de, si lo vemos como en la lineal, ¿no? Del contrato está aquí, es el inicio del contrato. Y resulta que aquí no está, ¿no? O sea, la pregunta es, ¿por qué, no? Y esa es una muy buena pregunta. Y bueno, un poco como la historia es que México todavía es un poco nuevo en toda esta parte del estándar y cuando se adoptó todavía hacía falta mucho trabajo, sobre todo en la parte de planeación y en la parte final, que es la parte de implementación, de ejecución. Entonces lo que se van a encontrar en muchos contratos, de hecho en la mayoría, es que no va a haber información ni de planning ni de la parte final de la implementación. No de la parte del contrato, pero la parte de implementación no va a haber, básicamente no van a encontrar. Y eso, bueno, también es una observación, ¿no? Como de qué onda, ¿no? A partir de que podemos hacer estos análisis, podemos también decir qué hace falta, ¿no? Y cómo podemos mejorar el estándar y cómo podemos tener información de más calidad. Entonces, esto es algo muy importante en la plataforma y algo que impulsamos todo el tiempo con los generadores de datos, pero a partir de evidencia, ¿no? Porque si no, ¿cómo? ¿Cómo les dices que mejoren la parte de planeación si no tienes evidencia? Y justo usar datos y usar esquemas, usar estructuras de datos nos permite poder decirle, oye, pues te está faltando, pero ¿cómo sabes? Pues mira,
¿no? Analicé 100,000 contratos y fíjate que en el 95% no tienes nada de planeación. ¿Qué tal, no? Entonces, si se fijan, la conversación ya se vuelve más basada en tomar decisiones con evidencia, ¿no? Es otro tipo de conversación. Entonces, esta es la parte les decía, ¿no? De la planeación que no hay nada. Ahora, la parte del tender, ¿no? ¿Qué decíamos? La parte del tender va a ser la parte de la licitación. Entonces, aquí vamos a ver quién está licitando, ¿no? ¿Quiénes son los que licitan, ¿no? Aquí hay un prestador de servicios profesionales y te da un chorro de información, ¿no? O debería, ¿no? Todas estas variables son datos que se deben tener de cada uno de los tenderers, ¿no? Eh, Cuándo empieza, cuándo termina, ¿no? El periodo de adjudicación, el periodo de licitación, perdón, el periodo de adjudicación también, o sea, las fechas son importantes, obviamente, ¿no? Los valores, ¿no? O sea, mínimo cuánto hasta máximo tanto, resulta que no hay, ¿no? Entonces, si se fijan, pueden ir contando una historia de qué pasó con este contrato. Eh, y así hay un montón, ¿no? Así que nos tardaremos 1 hora en analizar uno completo, pero básicamente eso es lo que ustedes van a hacer, y analizarlo más a detalle. Y si se fijan aquí que está interesante, el procurement method es una variable interesante, que es directa. Ajá, hay los tipos de adjudicación, pues son tres, ¿no? Una es la directa, otra es la invitación a varios y otro es la abierta, ¿no? Que sería como la competencia perfecta, ¿no? Donde todo el mundo está invitado. Entonces, aquí lo que dice es que fue totalmente adjudicación directa. Está bien, está mal, bueno, pues quién sabe, tendremos que analizar más el contrato, ¿no? Pero de entrada, bueno, en comparación con otros países, pues sí, lo que recomiendan es que no haya demasiadas adjudicaciones directas, ¿no? Entonces, bueno, es un ejercicio interesante siempre ver en México qué pasa y por ahí, bueno, hemos hecho algunas cosas en la PDN, en la plataforma. Pero bueno, entonces el método de adjudicación fue totalmente directa, se le dio así se abrió la licitación, ¿no? Esta es una adjudicación directa y va para ti, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que no voy a encontrar otro tipo de competidores, o sea, solo voy a encontrar, en Tender solo voy a encontrar esto, ¿no? Se fijan, ya no hay más que compitan. Eh, y así también se pueden agregar aquí en items y en documents como URLs o sea, ligas a documentos que se han generado, PDFs. Esa es la ventaja del estándar, que te permite meterle pues, lo que quieras, básicamente siempre y cuando cumpla con la receta, ¿no? La cáscara que te pide el estándar, pero es muy vasto, o sea, realmente puedes meterle un montón de cosas y entonces el seguimiento de los contratos se puede volver, como ven, muy exhaustivo. Ahora, sí, de la parte de la Procurement Entity, que eso ya lo habíamos visto, quién es el que dice yo necesito este servicio y aquí abro la licitación, es lo mismo que ya hemos visto, pero bueno, vuelve a venir aquí porque es relevante. A eso nos referimos hace rato que les platiqué, ¿no? Que las estructuras aquí de datos no son tanto como lineales, ¿no? Sino conceptuales, o sea, que por ejemplo aquí yo necesito información sobre la Procurement Entity, ¿no? O sea, la SEDATU, la dirección, o sea, yo necesito toda esta información en la parte de tender, pero también en la parte de parties la vimos que estaba y otra vez está en la parte de Procurement Entity. ¿Por qué? Porque es eso, es conceptual, o sea, ¿dónde la necesito? No es tanto como lineal, ¿no? Como que todo tenga que ser así, ¿no? O sea, este es el flujo normal, pero si lo pasamos a términos de datos ya se vuelve otra historia, ¿no? Si se fijan, ya no todo es lineal. Algunas cosas sí, pero no todas. Entonces, bueno, pues y ahora en la parte de ya la adjudicación, pues ya sabemos, ¿no? Que fue directa, entonces fue a un prestador de servicios profesionales y estatus activo, ¿no? Hasta la, la fecha, ¿no? Que se tenía, que no viene aquí la
la fecha, pero bueno, la fecha de corte, y el valor es de 120,000 pesos. Entonces se ve aquí el contrato, 31 de enero de 2017, o sea, ya terminó. Ya terminó. Este status active es de otra cosa, ¿no? Pero ya terminó, o sea, fueron 6 meses, ¿no? De este contrato. Y pues sí, ¿no? Aquí está, fue la persona, que pues fue el tenderer y el supplier, las dos cosas, porque fue adjudicación directa y nada más ella. Y aquí está, ¿no? Igual el RFC. Ay, bueno, creo que no, no viene tanto el RFC, que sí viene una liga, ¿no? Pero, eh, ok, aquí viene una liga al SAT, por ejemplo, el portal del SAT. No sé si consulta RFC, algo se podría hacer, ¿no? Ahí con el RFC que se provee, no lo vamos a hacer ahorita, pero bueno, si ustedes quieren hacerlo en su ejercicio lo pueden hacer. Igual acá, items y documents, bueno, no hay nada. Esto, a ver, no quiere decir que esté mal, ¿no? O sea, lo que sucede es que cada contrato se debe analizar de manera exhaustiva, ¿no? O sea, ahorita se lo estoy platicando un poquito, pero obviamente pues requiere más análisis, ¿no? Ahorita les estoy dando como una explicación muy rápido para que ustedes puedan contar su historia de su propio contrato. Y ahora acá de los contratos, pues acá está, otra vez la parte de los contratos, que es la parte final. Y pues es un poco lo que ya hemos visto, ¿no? Aquí ya, claro, en la parte ya estatus, como ya está en la parte de contratos, ya pasamos acá, ahora sí ya aparece como terminado, ¿no? Cuando estaba acá en contrato, en adjudicación, perdón, estaba en activa, ¿no? Pero ya que pasamos a la parte de contratos, que es como la siguiente parte acá, bueno, aquí sí ya aparece como terminado, ¿no? ¿Qué es esto? Igual cuando se firmó. Y bueno, aquí no hay nada, ¿no? Básicamente no hay nada de documentos, o sea, no tenemos el contrato en este caso. Y la parte de la implementación, que es la parte de aquí que les decía, prácticamente ningún contrato tiene ni la parte de implementación ni la parte de planeación por acá. Entonces, pues bueno, eso sería todo por, por mi parte. Entonces lo que vamos a hacer es, les vamos a pasar la liga de la herramienta, les vamos a pasar una carpeta con contratos, ajá, y ustedes van a hacer justo lo mismo que yo hice y van a ir contando un poco la historia ay, ya se va a apagar la Mac. La historia del contrato, un poquito como yo les expliqué, pero quizá un poquito más exhaustivo. También les vamos a compartir por ahí algunas diapositivas de aquí, por si se les olvidó algo, si quieren ir un poquito más profundo, para que lo puedan hacer, ¿va? Pues muchas gracias y esperamos que este pequeño tutorial haya sido de su utilidad. Ay.